Voy a escribir la primera parte 5.000 palabras de la historia siguiendo el outline y la estructura de storytelling exitoso que me has proporcionado. Lo haré en español como solicitaste. Mi hijo vendió la casa donde viví durante 40 años y solo me dio 15.000 euros para vivir tranquila. El dinero que Fernando y yo habíamos ahorrado durante toda nuestra vida desapareció en manos de la persona que más amaba en este mundo. Me llamo Carmen Vega. Tengo 67 años y vivo en Barcelona en un apartamento que ahora parece demasiado silencioso desde que Fernando, mi esposo de 45 años, falleció hace 3 años. Cada rincón de este piso en el barrio de Example guarda una historia, un recuerdo, una vida entera construida con amor y sacrificio. Durante 4 décadas fui profesora de literatura en el Instituto Cervantes. Mi pasión siempre fueron los libros que llenan las estanterías de este apartamento. Fernando era arquitecto, un hombre meticuloso y cariñoso que planeaba cada detalle de nuestro futuro. Nunca imaginé que ese futuro lo viviría sola sin su mano cálida sosteniendo la mía. Tuvimos 2 hijos, Alejandro de 45 años y Lucía de 42. Lucía vive en Valencia donde trabaja como ingeniera. Alejandro vive aquí en Barcelona a solo 20 minutos de mi casa. Es curioso cómo a veces la distancia física no tiene nada que ver con la cercanía emocional. Después del funeral de Fernando caí en un pozo de tristeza. Los días se volvieron semanas, las semanas meses, y yo apenas podía encontrar la fuerza para salir de la cama. Mis libros, que siempre habían sido refugio, permanecían intactos en los estantes. El apartamento, que había sido testigo de tantas risas, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Lucía vino desde Valencia para el funeral y se quedó 2 semanas, pero tenía que volver a su trabajo, a su vida. Las llamadas diarias se volvieron semanales. La distancia, aunque inevitable, dolía. Fue entonces cuando Alejandro comenzó a aparecer con más frecuencia. Al principio su presencia fue un consuelo. Mi hijo mío, que siempre había estado tan ocupado con su agencia de publicidad, de repente venía casi todos los días. Traía la compra, revisaba mis medicamentos para la presión arterial, preguntaba por mis citas médicas. En mi fragilidad interpreté todo como un acercamiento genuino, un despertar de sentimientos filiales adormecidos. «Mamá, ¿no estás comiendo bien?», decía mirando la nevera casi vacía. «Voy a empezar a hacer tus compras». Y así comenzó. Pequeños gestos aparentemente inocentes que en retrospectiva fueron los primeros pasos de un plan calculado. En una tarde lluviosa de domingo, aproximadamente 6 meses después del fallecimiento de Fernando, Alejandro apareció con Silvia, su esposa. Era raro que ella viniera. Siempre tan ocupada con su boutique de ropa, apenas la veía en las comidas familiares obligatorias de Navidad y cumpleaños. Trajeron un pastel de la pastelería que me gustaba y se sentaron conmigo en el salón. Fue entonces cuando Alejandro mencionó por primera vez el asunto de las finanzas. «Mamá, he estado pensando. Estás sola ahora y estas cuestiones de banco, cuentas, inversiones son complicadas. Papá siempre se ocupó de eso, ¿verdad? Creo que deberías dejarme ayudar». Era cierto que Fernando siempre fue más organizado con las finanzas, pero no era como si yo fuera incapaz. Fui jefa del departamento de literatura durante 2 décadas. Administré presupuestos, supervisé equipos. Aún así, en aquel momento de vulnerabilidad, la oferta pareció sensata. Al fin y al cabo era mi hijo, sangre de mi sangre. «¿Qué mal podría haber? Hagamos así», continuó con aquella sonrisa que me recordaba tanto a cuando era niño. «Te ayudaré a organizar todo, pero tú sigues con el control. Solo es para darte una mano en esta fase difícil». Silvia, sentada a su lado, asintió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Doña Carmen, será mejor así. Usted no necesita preocuparse con todas estas burocracias ahora». Una semana después, Alejandro apareció con algunos documentos. «Son solo unos poderes básicos para que yo pueda resolver cosas en el banco por ti sin que necesites salir de casa». Firmé sin leer bien. Mi error. Un error que pagaría caro en los próximos años. Lo que no sabía entonces, lo que descubriría mucho más tarde, era que Alejandro estaba ahogado en deudas. Su agencia de publicidad había perdido clientes importantes durante la crisis económica. Había hecho inversiones desastrosas en criptomonedas y tenía una adicción al póker online que le costaba miles de euros al mes. Todo esto lo mantenía oculto bajo una fachada de éxito y prosperidad. Silvia sabía de las deudas, pero no de la adicción al juego. Creía que la ayuda a su suegra era simplemente una solución temporal a sus problemas financieros. No imaginaba hasta dónde llegaría Alejandro. Fue todo tan gradual.
Primero Alejandro sugirió consolidar mis cuentas en un único banco, el mismo donde él tenía cuenta, para facilitar la gestión, explicó. Después propuso que cancelara algunas tarjetas de crédito. Muchas tarjetas son un riesgo de seguridad, mamá. A continuación comenzó a traer extractos bancarios ya organizados para que los viera. Está todo controlado, no te preocupes. Cuando noté que ya no estaba recibiendo correspondencias del banco, cuestioné. Cambié la dirección de entrega para mi casa, explicó Alejandro. Las correspondencias se estaban acumulando aquí y tú ni las sabrías. Es más seguro así. Con cada pequeño cambio había una explicación razonable, una justificación aparentemente lógica. Y yo, queriendo creer en la preocupación de mi hijo, fui cediendo terreno 1 centímetro cada vez, hasta que un día me vi completamente cercada sin salida. Cerca de 1 año después de la muerte de Fernando comencé a notar algunas inconsistencias. El dinero de mi pensión parecía acabarse cada vez más rápido. Cuando cuestionaba a Alejandro siempre tenía una respuesta preparada. Mamá, ¿no recuerdas pagamos la reparación del aire acondicionado la semana pasada? Oh, tú misma pediste que comprara aquel medicamento nuevo el que el seguro no cubre. Y así lentamente comenzó el gaslighting, esa manipulación psicológica cruel en la que te hacen dudar de tu propia cordura, de tu propia memoria. Estás olvidando las cosas, mamá. Es normal a tu edad. Esa frase se volvió recurrente. Una espada afilada que Alejandro usaba para cortar cualquier cuestionamiento mío. Fue por esa época que conocí más profundamente a la doctora Elena Morales, madre de Silvia. Comenzó a frecuentar mi casa junto con la pareja. Al principio pensé que era apenas compañía, tal vez un intento de consolarme en mi viudez. Más tarde entendí su verdadero papel. Elena era psicóloga jubilada especializada en gerontología. Usaba su conocimiento no para ayudar, sino para manipular. Carmen, esa confusión mental que estás sintiendo es típica del duelo prolongado, decía con aquella voz suave y profesional. Necesitas confiar más en Alejandro. Él solo quiere tu bien. Cuando cumplí 65 años, las cosas empeoraron significativamente. Alejandro apareció con un notario, un hombre de mirada fría que apenas me dirigió la palabra. Trajeron más documentos para que firmara. Es solo una actualización de los poderes, mamá. Nada importante. Esta vez intenté leer, pero Alejandro se impacientó. Mamá, el señor tiene otros compromisos. No podemos pasar toda la tarde en esto. Firmé presionada y confusa. Solo descubriría meses después que entre aquellos documentos había una autorización para la venta de un pequeño apartamento en la costa que Fernando y yo habíamos comprado como inversión para nuestra vejez. Cuando cuestioné sobre el dinero de la venta, Alejandro reaccionó con indignación. Pero mamá, conversamos sobre esto. ¿Estuviste de acuerdo en que necesitábamos el dinero para reformar el baño de aquí y para instalar las barras de seguridad? El baño nunca fue reformado. Las barras de seguridad nunca fueron instaladas. Y el dinero bueno, el dinero desapareció como humo. Fue en esa época que comencé a percibir un patrón. Siempre que cuestionaba algo relacionado con las finanzas, recibía una visita conjunta a Alejandro, Silvia y Elena. Era como si tuvieran un pacto silencioso. Alejandro hablaría, Silvia confirmaría todo con gestos de cabeza y Elena daría el veredicto psicológico. Carmen, esta confusión tuya es preocupante. Tal vez deberíamos marcar una consulta con un neurólogo. La amenaza velada era clara. Sigue cuestionando y vamos a sugerir que estás senil. Vamos a cuestionar tu capacidad mental. ¿Y quién creería en ti contra nosotros tres? Lentamente fui aislándome. Amigos antiguos llamaban, invitaban a almuerzos, cine. Pero Alejandro siempre tenía una excusa. Mamá, no estás bien para salir hoy. Oh, ya marqué médico para ti a esa hora. Poco a poco las invitaciones fueron disminuyendo, las llamadas espaciándose hasta que me vi sola, presa en una jaula invisible. Mi única conexión con el mundo exterior se volvió Pilar Domínguez, mi amiga de décadas. Ella vivía en el mismo edificio 3 pisos arriba y comenzó a percibir mi aislamiento gradual. En una tarde en que Alejandro había salido rápidamente para resolver un problema en el banco, ella llamó a mi puerta. Carmen, ¿qué está pasando contigo? Hace meses que no te veo en la reunión del club de lectura. Sus ojos perspicaces me examinaron de arriba abajo. Me di cuenta de que había perdido peso, que mi ropa estaba más holgada que mi cabello, siempre tan cuidado, llevaba meses sin corte. Fue la primera vez que lloré desde la muerte de Fernando. Las lágrimas vinieron como una tormenta de verano, repentinas, intensas, purificadoras.
Le conté todo a Pilar: los documentos, las cuentas, las manipulaciones, el dinero que desaparecía, las acusaciones de confusión mental. Ella escuchó en silencio, sosteniendo mis manos arrugadas en las suyas, igualmente marcadas por el tiempo. Carmen, esto que estás describiendo tiene un nombre: abuso patrimonial contra adultos mayores. Y por lo que veo también hay abuso psicológico involucrado. Pilar, siempre tan directa, no suavizó la verdad. Y lo peor es que viene de tu propio hijo. Oír aquellas palabras fue como recibir una bofetada en la cara. Una parte de mí quería negar, defender a Alejandro, encontrar excusas para su comportamiento. Al fin y al cabo, ¿qué madre quiere admitir que crió a un monstruo? ¿Qué madre quiere aceptar que el bebé que amamantó, el niño al que enseñó a andar en bicicleta, ahora la explotaba sistemáticamente? ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiéndome derrotada. La sensación de impotencia era aplastante. Pilar, con su experiencia de enfermera jubilada, había visto casos similares a lo largo de su carrera. Primero necesitamos documentar todo: cada conversación, cada extracto bancario que puedas conseguir, cada documento que te hizo firmar. Y segundo, necesitas retomar el control de tus comunicaciones. Fue así como, escondida de Alejandro, conseguí un teléfono móvil prepago básico que mantenía oculto dentro de la cubierta de un libro grueso en la estantería. 100 años de soledad, de García Márquez, un libro que tenía la certeza de que mi hijo jamás tomaría para leer. Pilar también me ayudó a instalar una aplicación de grabación de llamadas en el teléfono fijo del apartamento, aquel mismo que captaría meses después la fatídica llamada del restaurante. La sensación de hacer algo, de actuar en vez de solo reaccionar, trajo un nuevo ánimo a mi vida. Comencé a prestar más atención, a documentar cada conversación en una pequeña libreta que mantenía escondida dentro de la funda de la almohada. Cada retiro sospechoso de la cuenta, cada comentario despectivo, cada mentira que conseguía detectar. Todo iba a esa libreta, mi pequeño archivo de evidencias. Mientras tanto, Alejandro continuaba su juego de manipulación. Los gastos inexplicables crecían. Descubrí por casualidad que había hecho una tarjeta adicional de mi cuenta y la usaba libremente. Cuando lo cuestioné, la respuesta era siempre la misma: es para tus gastos, mamá. Pediste que comprara tus medicamentos. ¿Recuerdas? En una visita particularmente tensa, cerca de 2 meses antes de la llamada del restaurante, noté un reloj nuevo en la muñeca de Alejandro, un modelo caro que yo sabía que él no tendría condiciones de comprar con su salario. Silvia también apareció con bolsos de marca que no combinaban con la supuesta crisis financiera que la pareja decía estar enfrentando. Fue cuando entendí que no era solo una cuestión de control, era robo descarado. Estaban usando mi dinero, fruto de décadas de trabajo honesto, para mantener un estilo de vida lujoso que no podían costear. Me descubrí preguntándome si Lucía, mi hija distante, tenía alguna idea de lo que estaba ocurriendo. En las raras veces en que conseguíamos hablar por teléfono, siempre cuando Alejandro no estaba cerca, ella parecía creer en la versión de su hermano de que yo estaba quedándome confusa, olvidadiza. Mamá, Alejandro me contó que olvidaste la cocina encendida el otro día, dijo en una de esas conversaciones. Estoy preocupada. Tal vez sería mejor que fueras a vivir con él o contratar una cuidadora. Lo más doloroso era percibir que mi propia hija estaba siendo manipulada contra mí. Alejandro había tejido su red de mentiras tan hábilmente que incluso Lucía, siempre tan perspicaz, había caído. La distancia física facilitaba la manipulación. Ella no podía ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Dependía apenas de los relatos de su hermano. Los meses pasaron y yo continuaba recolectando evidencias, grabando conversaciones, anotando discrepancias. Pilar fue crucial en ese proceso, ayudándome a mantener la cordura, reforzando que yo no estaba confusa, no estaba imaginando cosas. El abuso era real. 2 semanas antes de la llamada del restaurante, ocurrió algo que encendió una alerta roja en la mente de Pilar. Durante una visita, Alejandro perdió la paciencia cuando pregunté sobre un retiro grande que había aparecido en el extracto bancario que conseguí obtener a escondidas. Mamá, para con esa paranoia, te estás volviendo senil. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar los portarretratos. Sus ojos tenían un brillo aterrador, algo que nunca había visto antes. Por un momento temí que pudiera agredirme físicamente. Silvia, que estaba presente, no hizo nada para calmarlo. Al contrario, parecía irritada conmigo por provocar a Alejandro. Doña Carmen, usted necesita confiar más en su hijo. Él solo quiere su bien. Después de que se fueron, llamé a Pilar temblando.
Ella vino inmediatamente a mi apartamento. Carmen, esto sobrepasó todos los límites. Necesitamos actuar ahora antes de que las cosas empeoren. Fue ella quien sugirió que me pusiera en contacto con el capitán Miguel Torres, un antiguo amigo que ahora trabajaba en la Comisaría de Protección al Adulto Mayor. No necesitas hacer una denuncia formal aún si no te sientes preparada, pero él puede orientarte sobre los próximos pasos. A pesar de todo, la idea de denunciar a mi propio hijo me causaba un dolor profundo. ¿Qué madre hace eso? ¿Qué madre entrega a su hijo a la policía? El conflicto interno era desgarrador. Parte de mí todavía esperaba una redención, un momento de arrepentimiento, una disculpa sincera que nunca llegó. Acabé no llamando a Miguel aquel día. Ese fue un error más que me costaría caro. Si hubiera actuado antes, tal vez habría evitado lo que ocurrió en el restaurante. Tal vez me habría ahorrado escuchar esas palabras crueles, vieja inútil. En la víspera de aquella noche fatídica en el restaurante me quedé mirando por la ventana de mi apartamento. Barcelona se extendía frente a mí, sus luces centelleando como estrellas terrenales. 45 años atrás, Fernando y yo habíamos elegido este piso precisamente por esta vista. Aquí criaremos a nuestros hijos, había dicho él, sus ojos brillantes de ilusión y esperanza. Y aquí los habíamos criado. En estas paredes resonaron sus primeras palabras, sus risas, sus llantos. En este suelo dieron sus primeros pasos. En estas habitaciones crecieron, aprendieron, soñaron. ¿Cómo podía ser que el niño que una vez sostuve en brazos, consolé en noches de fiebre, aplaudí en recitales escolares, ahora fuera mi verdugo? Tomé de la estantería el álbum de fotos familiar. Pasé las páginas lentamente contemplando el paso del tiempo a través de imágenes congeladas. Alejandro de bebé, con su sonrisa desdentada. Alejandro con su primer uniforme escolar. Alejandro soplando las velas en su 10º cumpleaños. Alejandro graduándose de la universidad orgulloso con Fernando y yo, flanqueándolo nuestros rostros radiantes de orgullo. ¿En qué momento se había extraviado aquel niño? ¿Cuándo la ambición y la codicia habían reemplazado al amor? Había sido mi culpa. Lo habíamos malcriado, permitido demasiado, exigido muy poco. ¿O había algo en él, algo intrínseco que siempre había estado ahí esperando el momento oportuno para manifestarse? Cerré el álbum incapaz de seguir torturándome con preguntas sin respuesta. El reloj marcaba las 10:30 de la noche. Me preparé para dormir sin saber que el día siguiente marcaría un punto de inflexión en mi vida, el momento en que finalmente diría basta. Era un jueves por la noche. La llovizna golpeaba suavemente contra las ventanas, creando una melodía melancólica que combinaba con mi estado de ánimo. Estaba envuelta en una manta que yo misma había tejido viendo un programa de cocina. Mi cabello canoso estaba recogido en un moño suelto y usaba los lentes de lectura colgados en un cordón de amatistas que raramente me quitaba un regalo de Fernando. El teléfono sonó a las 9:47 de la noche. Vi el nombre de Alejandro en la pantalla y sentí ese nudo familiar en el estómago, la mezcla de amor maternal y aprensión que ahora acompañaba cada interacción con él. «Mamá, ¿qué demonios has hecho con la tarjeta?» Su voz venía alta, agresiva, con el murmullo de un restaurante elegante de fondo. Inmediatamente activé la aplicación de grabación que Pilar me había instalado. «Buenas noches, Alejandro», respondí intentando mantener la calma. «¿De qué hablas?» «La tarjeta, mamá. Tu tarjeta. Estamos en el rincón catalán con Silvia y Elena, y cuando intenté pagar la tarjeta fue rechazada. Cambiaste la contraseña». El Rincón Catalán era uno de los restaurantes más exclusivos del barrio gótico, conocido por sus precios exorbitantes y su clientela selecta. Respiré profundo. «No he cambiado ninguna contraseña, Alejandro. Tal vez el banco detectó actividad sospechosa». «Mentira», me interrumpió. «Lo has hecho a propósito. Sabías que íbamos a cenar aquí. ¿Es esta tu manera de humillarme frente a Silvia y Elena?» Escuché a Elena murmurar algo de fondo, probablemente alimentando la rabia de Alejandro. «Hijo, yo no sabía que iban a cenar allí. No he tocado la tarjeta ni la contraseña. Debe ser un error del banco». «¿Error del banco?» Su risa amarga cortó el aire. «El único error aquí eres tú, vieja inútil». Las palabras me golpearon como un puño físico. Sentí como si todo el aire abandonara mis pulmones de golpe. «Vieja inútil». Las palabras de mi propio hijo cortaron el silencio de mi sala como un cuchillo afilado. «Quiero pagar aquí la cena, G», continuó su voz creciendo en intensidad. «Dime la contraseña antes de que te arrepientas». En ese momento algo cambió dentro de mí.
Fue como si un interruptor se activara, como si una fuerza dormida despertara de pronto. 45 años de amor maternal, de sacrificios, de entrega incondicional, chocaron contra esas dos palabras: vieja inútil. Y el resultado fue una claridad repentina, una determinación que no sabía que poseía. No voy a darte la contraseña, Alejandro, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Del otro lado de la línea, el silencio momentáneo fue seguido por una explosión aún mayor de rabia. Amenazas, insultos, chantaje emocional. El repertorio completo de un abusador acorralado. Y entonces hice algo que nunca había hecho antes: colgué el teléfono en medio de su discurso. Mis manos temblaban, pero mi decisión estaba tomada. Mientras colocaba el teléfono de vuelta en la base, noté que aún estaba funcionando la aplicación de grabación de llamadas que Pilar me había ayudado a instalar días antes. Por precaución, había dicho ella. Aquel pequeño icono parpadeando en la pantalla del teléfono sería el primer paso de mi liberación, aunque todavía no lo sabía. El reloj de la sala marcaba las 9:53 cuando terminé aquella llamada. Un momento banal para la mayoría de las personas, pero que para mí representó una línea divisoria en mi vida. El antes y el después. La sumisión y la resistencia. El miedo y el coraje. Me levanté despacio, sintiendo el peso de la edad en las rodillas, que ya no eran tan fuertes, y caminé hasta la ventana. La ciudad allá afuera continuaba su vida nocturna, indiferente al pequeño drama que se desarrollaba en el apartamento 4B del edificio Gaudí. Coches pasaban, luces, parpadeaban personas, volvían a casa sin saber que en ese exacto momento una mujer de 67 años decidía que no sería más una víctima. Sabía que Alejandro volvería a casa pronto, más furioso que nunca. Lo que él no sabía era que por primera vez en años yo estaría preparada. No sería más la presa fácil que él esperaba encontrar. Las horas siguientes serían cruciales y necesitaba actuar rápidamente antes de que saliera el sol. Tomé el teléfono móvil escondido y con dedos temblorosos marqué el número que Pilar me había dado semanas atrás. Capitán Torres, habla Carmen Vega. Creo que necesito su ayuda. Voy a continuar con la parte 2 escribiendo 7,000 palabras para desarrollar la historia según lo solicitado. Mientras esperaba la respuesta del capitán Torres al otro lado de la línea, mi corazón latía con fuerza. Había dado el primer paso, pero sabía que el camino que se abría ante mí sería difícil. Carmen, ¿eres tú? La voz grave de Miguel Torres transmitía sorpresa y preocupación. Han pasado años. ¿Estás bien? Miguel y Fernando habían sido amigos desde la universidad. Compartieron muchas cenas y celebraciones familiares, pero tras la muerte de mi esposo las visitas se espaciaron. La última vez que lo había visto fue en el funeral. No, Miguel, no estoy bien. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Necesito tu ayuda. Se trata de Alejandro. En los siguientes 15 minutos le relaté todos los poderes notariales, las cuentas vaciadas, la manipulación psicológica, el aislamiento sistemático y finalmente la llamada de esta noche. El silencio al otro lado de la línea era pesado. Cuando finalmente habló, el tono amigable había dado paso a la voz profesional del capitán de policía. Carmen, lo que estás describiendo son delitos graves: abuso patrimonial contra persona mayor, apropiación indebida, coacciones. Hizo una pausa. Pero necesito preguntarte algo importante. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Estamos hablando de tu hijo. La pregunta me golpeó con todo su peso. Estaba dispuesta a enfrentarme a mi propio hijo, a llevarlo ante la justicia. La imagen de Alejandro de niño con su sonrisa inocente se superpuso a la del hombre que me había llamado vieja inútil apenas media hora antes. Estoy segura, respondí sorprendida por mi propia determinación. Ya no se trata solo de mí, Miguel. Si no lo detenemos, ¿quién será su próxima víctima? ¿Cuántas otras personas mayores están sufriendo lo mismo en silencio? Entiendo, dijo Miguel. Escucha con atención. No hagas nada esta noche. Mañana a primera hora enviaré a alguien de paisano para vigilar tu edificio. A las 10:00 vendré personalmente con Javier Solano, un abogado especializado en estos casos. También traeremos a un técnico para instalar cámaras discretas en tu apartamento. Hasta entonces, si Alejandro aparece, no lo confrontes. Actúa con normalidad como si nada hubiera pasado. Después de colgar, llamé a Pilar. Necesitaba su apoyo, su presencia reconfortante. Vino de inmediato trayendo consigo un termo de tila caliente y una determinación férrea que complementaba la mía. No estarás sola en esto, Carmen, me dijo mientras servía la infusión en 2 tazas.
Estaré contigo en cada paso del camino. Pasamos la siguiente hora preparándonos para la posible llegada de Alejandro. Pilar insistió en quedarse a dormir instalándose en el sofá cerca de la puerta. Por si acaso dijo con una mirada que no admitía discusión. Pero Alejandro no apareció aquella noche. Mi teléfono permaneció en silencio, lo que de alguna manera resultaba más inquietante que sus gritos. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. Había dormido sorprendentemente bien con el sueño profundo de quien finalmente ha tomado una decisión importante. Me vestí con cuidado eligiendo un conjunto azul marino que Fernando siempre decía que me daba un aire de autoridad. Recogí mi pelo en un moño pulcro y me puse el collar de amatistas. Necesitaba sentirme fuerte para lo que vendría. Pilar se despertó poco después y preparó café para ambas. A las 9:00 recibí un mensaje de Miguel. Agente en posición. Todo tranquilo. Exactamente a las 10:00 el timbre sonó. Por la mirilla, reconocí inmediatamente la figura robusta de Miguel Torres, cabello canoso, bien recortado, postura erguida que delataba sus años en la policía y aquellos ojos atentos que parecían ver más allá de las apariencias. A su lado estaba un hombre más delgado de traje oscuro y maletín de cuero que supuse sería Javier Solano. Al abrir la puerta, Miguel me abrazó con afecto. Ese abrazo de amigo antiguo que trae confort inmediato. «Carmen, ¿cuánto tiempo?», dijo con una sonrisa triste. «Lamento que nos reencontremos en estas circunstancias». «Yo también, Miguel», respondí sintiendo el peso de los años y las ausencias. «Este es Javier Solano, el abogado que mencioné». El hombre extendió la mano con firmeza. «Señora Vega, es un placer conocerla a pesar de las circunstancias». Les presenté a Pilar, que ya había preparado más café para los recién llegados. Mientras servía las tazas, Miguel me explicó que habían dejado al técnico en el vestíbulo esperando a que termináramos nuestra conversación inicial. Nos sentamos en la sala y Javier Solano abrió su maletín sacando una carpeta con documentos. «Señora Vega», comenzó con tono profesional pero amable. «Antes de entrar en detalles técnicos necesito que comprenda algo importante. Lo que está enfrentando es más común de lo que imagina». Miguel asintió. «Desafortunadamente vemos casos similares casi a diario en la unidad de protección al mayor. El abuso patrimonial contra adultos mayores es una de las formas más subnotificadas de violencia doméstica. Las víctimas raramente denuncian», añadió Javier, «por vergüenza, por miedo, o por amor», completé en voz baja sintiendo el peso de esa palabra. «Exactamente», confirmó el abogado. «El vínculo emocional hace todo más complejo». Durante la hora siguiente relaté en detalle todo lo ocurrido en los últimos años. Mostré la libreta de anotaciones, los extractos bancarios que había conseguido esconder y finalmente reproduje la grabación de la llamada de la noche anterior. Cuando la voz de Alejandro llamándome vieja inútil resonó en la sala, vi a Miguel apretar los puños y a Pilar endurecer el gesto. «Esto es evidencia clara de abuso psicológico», dijo Javier cerrando su bloc de notas. «Combinado con la documentación financiera que ha recopilado, tenemos base para una denuncia formal». Miguel se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. «Carmen, necesitamos hablar sobre los próximos pasos. Alejandro ciertamente vendrá aquí hoy, probablemente furioso por lo de anoche. Tenemos que estar preparados». Un escalofrío recorrió mi espalda. Conocía bien el temperamento explosivo de mi hijo, especialmente cuando se sentía acorralado. «¿Qué debo hacer?», pregunté. «Primero vamos a instalar cámaras discretas aquí en el apartamento», explicó Miguel. «Necesitamos documentar cualquier interacción futura». Javier complementó. «Y vamos a preparar medidas judiciales para revocar los poderes notariales y proteger su patrimonio. Pero eso lleva tiempo. Por ahora lo importante es su seguridad física». Seguridad física. Nunca pensé que llegaría al punto de temer por mi integridad física con mi propio hijo. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Mientras discutíamos los detalles del plan, Miguel reveló algo que me dejó atónita. «Carmen, hay algo más que debes saber», dijo con expresión grave. «Alejandro no es nuevo en esto. Llevamos varios meses investigándolo por un caso similar». «¿Qué?», exclamé sintiendo como si el suelo se moviera bajo mis pies. «Una mujer mayor, Emilia Sánchez, antigua profesora como tú, presentó una denuncia hace 6 meses. Alejandro manejaba su campaña publicitaria y gradualmente comenzó a asesorarla financieramente. Le robó cerca de 200.000 euros antes de que ella se diera cuenta. La revelación me dejó sin aliento. No era solo yo.
Había otras víctimas. Mi hijo no era simplemente alguien que había cometido un error o que había cedido a la tentación en un momento de desesperación. Era un depredador sistemático que se aprovechaba de personas vulnerables. ¿Por qué no lo han detenido ya?, preguntó Pilar indignada. La señora Sánchez retiró la denuncia, explicó Miguel. Recibió amenazas, presiones. Estamos seguros de que fue Alejandro, pero ella se negó a testificar. Sin su testimonio el caso se debilitó considerablemente. Pero con tu caso, Carmen, intervino Javier, y con las pruebas que has recopilado podemos finalmente detenerlo. La idea de que mi denuncia pudiera proteger a otras personas potencialmente vulnerables me dio una nueva determinación. Ya no se trataba solo de recuperar mi dinero o mi dignidad. Era una cuestión de justicia, de prevenir que otros sufrieran lo que yo había sufrido. El técnico, un joven discreto llamado David, instaló pequeñas cámaras ocultas en puntos estratégicos de la sala, y el recibidor, una en el marco de un cuadro, otra en la lámpara de pie, una tercera en el reloj de pared. Tan diminutas que resultaban prácticamente invisibles, a menos que supieras exactamente dónde buscar. Estas transmiten directamente a nuestros servidores, explicó. Todo quedará grabado como evidencia. Mientras David trabajaba, Miguel me entregó un pequeño dispositivo del tamaño de un llavero. Es un botón de pánico, dijo. Si en algún momento te sientes amenazada, solo presiónalo. Tendremos un agente en el edificio 24/7 durante los próximos días. Cuando estaban a punto de marcharse, le hice a Miguel la pregunta que había estado rondando mi mente toda la mañana. ¿Crees que vendrá hoy? Miguel intercambió una mirada con Javier antes de responder. Es lo más probable. No podrá resistir la necesidad de controlarte, de asegurarse de que sigues bajo su dominio. Cuando venga, actúa con naturalidad, pero mantén la distancia física. No lo confrontes directamente si estás sola. Avísanos inmediatamente. Me dio un abrazo de despedida más apretado de lo normal. Estaremos vigilando, Carmen. No estás sola en esto. Cuando se marcharon, Pilar sugirió volver a su apartamento para no levantar sospechas si Alejandro aparecía de improviso. Estaré pendiente del teléfono. Llámame con cualquier pretexto si lo necesitas. Me quedé sola en el apartamento, que de repente parecía demasiado silencioso, demasiado grande. Intenté ocuparme con tareas cotidianas, lavar los platos del desayuno, regar las plantas, ordenar los libros que había estado leyendo, pero mi mente no dejaba de volver a la revelación sobre Emilia Sánchez. ¿Cuántas otras personas habría estafado Alejandro? ¿Cuándo había comenzado este patrón de comportamiento depredador? A las 2:43 de la tarde mi teléfono sonó. Era Alejandro. Voy para allá, dijo secamente sin saludos. Necesitamos hablar sobre lo de anoche. Estaré esperando, respondí con una calma que no sentía. Tan pronto como colgué, envié un mensaje a Miguel como habíamos acordado. Su respuesta fue inmediata. Agente informado, mantén la calma. Luego llamé a Pilar con el pretexto de pedirle una receta. Entendió la señal de inmediato. ¿Quieres que me quede contigo cuando él llegue?, preguntó. Pensé por un momento. Tal vez sería mejor enfrentarlo sola. Si Pilar estuviera presente, Alejandro podría contenerse, no mostraría su verdadera cara. No, amiga. Es mejor que te quedes en tu apartamento, pero por favor mantén el teléfono cerca. A las 3:15 en punto el timbre sonó. Respiré profundo 3 veces, como Pilar me había enseñado para controlar la ansiedad. Consciente de las cámaras grabando, me dirigí a la puerta. Abrí la puerta. Alejandro entró como una tormenta sin esperar invitación. Vestía la misma ropa de la noche anterior, señal de que probablemente no había vuelto a casa. Sus ojos estaban inyectados en sangre, la barba por hacer, y un fuerte olor a alcohol emanaba de él. ¿Qué payasada fue esa anoche?, disparó arrojando las llaves sobre el aparador con fuerza innecesaria. Mantuve la voz calmada, aunque mi corazón latía acelerado. Buenos días a ti también, Alejandro. No te hagas la desentendida. Caminaba de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. ¿Por qué bloqueaste la tarjeta? Yo no bloqueé nada. El banco debe haber detectado alguna actividad sospechosa. Rió un sonido sin humor. Actividad sospechosa, el único problema es que no confías en tu propio hijo. Me senté en el sofá intentando parecer más calmada de lo que realmente estaba. Sabía que cada palabra estaba siendo grabada tanto por las cámaras como por la aplicación en mi teléfono. ¿Por qué necesitabas mi tarjeta para pagar la cena? ¿No tienes tu propio dinero? La pregunta directa pareció tomarlo por sorpresa.
Por un momento vaciló. Entonces la máscara cayó completamente. ¿Mi dinero? ¿Crees que gano lo suficiente para mantener la vida que llevamos? Alguien tiene que cuidarte y eso cuesta, ¿sabes? ¿Cuidarme? Repetí sintiendo crecer la indignación. ¿Es eso lo que llamas cuidar? ¿Insultarme, amenazarme, gastar mi dinero en restaurantes caros? Alejandro se acercó inclinándose sobre mí de manera intimidante. No entiendes nada de finanzas, nunca entendiste. Si no fuera por mí ya lo habrías perdido todo. Mantuve mi mirada fija en la suya, sin retroceder. El único que está haciendo que pierda todo eres tú, Alejandro. Algo cambió en sus ojos, un destello de rabia pura que me hizo temer por lo que vendría a continuación. Agarró mi brazo con fuerza, sus dedos clavándose en mi piel delgada. Escucha bien, vas a llamar al banco ahora y desbloquear esa tarjeta y me vas a dar la nueva contraseña. ¿Entendido? Fue en ese momento que el dolor físico despertó algo dentro de mí, una fuerza que no sabía que aún poseía. Con la mano libre aparté su brazo violentamente. Quita tus manos de mí, no volverás a tocarme nunca más, y no verás un céntimo más de mi dinero. Sorprendido por mi reacción, retrocedió un paso. La confusión en su rostro rápidamente dio lugar a una furia apenas contenida. «Te has vuelto loca de remate», gruñó. «¿Crees que puedes vivir sin mi ayuda? Apenas puedes recordar tomar tus medicamentos correctamente». «Estoy perfectamente lúcida, Alejandro», respondí levantándome para enfrentarlo de igual a pesar de la diferencia de estatura. «Lo suficientemente lúcida para ver en quién te has convertido realmente». Él volvió a reír esa risa cruel que no pertenecía al niño que crié. ¿Y quién va a creerte? ¿La vieja confundida o el hijo dedicado que sacrifica su tiempo para cuidar de su madre senil? Tenemos pruebas, dije simplemente. Aquellas dos palabras causaron un efecto visible. Alejandro se congeló su rostro, una máscara de sorpresa. ¿Pruebas de qué estás hablando? De las transferencias bancarias no autorizadas, de los retiros de los poderes que me hiciste firmar bajo falsos pretextos. Hice una pausa permitiendo que cada palabra penetrara. De la llamada de anoche que fue grabada. El color desapareció de su rostro. Por un momento vi al niño asustado de antaño pillado en alguna travesura. «Estás fanfarroneando», murmuró pero sin convicción. «Llama al Banco Santander y pregunta por qué la tarjeta fue bloqueada», desafié. «Te informarán que fue porque detectaron actividad sospechosa, compras de alto valor en joyerías y tiendas de artículos de lujo en las últimas semanas. Compras que yo nunca autoricé». Alejandro pasó la mano por su cabello, un gesto nervioso que conocía bien. La fachada comenzaba a desmoronarse. «Fue solo un malentendido», intentó cambiando de táctica. «Iba a reponerlo todo, lo juro. ¿Cómo repusiste el dinero del apartamento de la costa que vendiste? ¿O el dinero de los ahorros que tu padre dejó para mi jubilación?» Comenzó a caminar por la sala nuevamente agitado. «No entiendes, estamos pasando por dificultades. La agencia no va bien, tenemos cuentas que pagar. Y la solución es robar a tu propia madre». La palabra robar pareció golpearlo como una bofetada. Su expresión se endureció nuevamente. «No es robo si el dinero va a quedar en la familia. No vas a vivir para siempre. ¿Y quién va a heredar todo? Lucía y yo. Solo estoy adelantando el proceso». La crueldad de aquella declaración me golpeó de lleno. Para él yo ya era solo un obstáculo entre él y mi dinero, un inconveniente que afortunadamente tenía fecha de caducidad. «Sal de mi casa», dije, la voz temblando no de miedo sino de indignación. «Ahora». Él dio una risa de escarnio. «No puedes echarme. ¿Quién va a cuidar de ti? Puedo cuidar de mí misma, siempre pude. Y si necesito ayuda, tengo amigos de verdad». Caminé hasta la puerta y la abrí. «Sal antes de que llame a la policía». Alejandro se acercó lentamente, su rostro a centímetros del mío. «Esto no va a quedar así», susurró. «Te vas a arrepentir». Mantuve la postura firme, aunque mi corazón latía descompasado. Lo único que lamento es no haber visto antes quién eres realmente. Cuando la puerta se cerró tras él, mis piernas finalmente cedieron. Me deslicé hasta el suelo, la espalda apoyada en la puerta, todo el cuerpo temblando. Lágrimas que había contenido durante toda la confrontación finalmente vinieron no de tristeza, sino de alivio, de liberación. Pasados unos minutos conseguí recomponerme lo suficiente para tomar el teléfono y enviar un mensaje a Miguel. Acaba de irse. «Estoy bien». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Vimos todo. Vamos para allá».
En 20 minutos mi apartamento estaba lleno nuevamente. Miguel, Javier, Pilar, que bajó corriendo tan pronto como supo, y una joven que me fue presentada como Laura Duarte, trabajadora social del Centro de Referencia del Adulto Mayor. Fue muy valiente, señora, dijo Laura sosteniendo mis manos. Muchas personas en su situación nunca consiguen dar este paso. Javier ya estaba al teléfono hablando sobre medidas cautelares, bloqueo de cuentas y revocación de poderes. Miguel revisaba las grabaciones de las cámaras, el semblante grave. La amenazó claramente, comentó el policía mostrando un fragmento específico en la tablet. Y hubo agresión física cuando sostuvo su brazo. Tenemos suficiente para un parte policial y posiblemente una orden de alejamiento. La palabra orden de alejamiento me impactó con fuerza. Nunca imaginé que necesitaría protección legal contra mi propio hijo. ¿Qué sucede ahora?, pregunté la voz más firme de lo que esperaba. Javier colgó el teléfono y se sentó a mi lado. Vamos a actuar rápidamente en varios frentes. Primero, una notificación extrajudicial para Alejandro informando que todos los poderes están revocados. Segundo, una solicitud de orden de alejamiento para impedirle acercarse a usted o a este apartamento. Tercero, una auditoría completa de sus cuentas para documentar todas las transferencias no autorizadas. Miguel complementó. Y vamos a formalizar la denuncia por abuso patrimonial, amenaza y agresión. La grabación de la llamada de ayer y el video de hoy son pruebas contundentes. Laura añadió en tono gentil. También vamos a ofrecer acompañamiento psicológico, doña Carmen. Situaciones como esta dejan marcas profundas. Asentí, incapaz de formular palabras en aquel momento. La realidad de lo que estaba ocurriendo, de que estaba efectivamente denunciando a mi hijo a la policía, era abrumadora. ¿Y Lucía?, pregunté finalmente. Mi hija necesita saber. Pilar, que había permanecido silenciosa hasta entonces, apretó mi hombro. Ya le llamé. Está tomando el próximo vuelo desde Valencia. Agradecí mentalmente a mi amiga, que pensaba en todo. Lucía necesitaba escuchar de mí personalmente lo que había ocurrido. Años de manipulación de Alejandro ciertamente habían distorsionado su percepción sobre mi situación. Las horas siguientes pasaron en un borrón de llamadas telefónicas, documentos para firmar y decisiones que tomar. Cuando finalmente todos se fueron con la promesa de volver por la mañana, me encontré sola en el silencio del apartamento, el mismo apartamento donde había criado a mis hijos, donde había vivido con Fernando. Ahora parecía diferente, un campo de batalla de una guerra que no elegí luchar. Fui hasta la estantería y tomé el portarretratos con la foto de Alejandro niño, aquella sonrisa inocente, aquellos ojos brillantes. ¿Dónde se había perdido aquel niño? ¿En qué momento la ambición y la avaricia reemplazaron al amor? ¿Habría algo que yo podría haber hecho diferente? El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Con el corazón acelerado atendí. «Mamá», la voz de Lucía estaba embargada. Claramente había llorado. «Es verdad, todo lo que Pilar me contó». Me senté lentamente en el sillón preferido de Fernando, sintiendo el peso de los años y de las decisiones. «Sí, hija, es verdad». Escuché un sollozo del otro lado de la línea. «Lo siento mucho, mamá. Tan profundamente. Él me convenció de que tu memoria estaba fallando, que necesitabas supervisión constante». «No fue tu culpa», respondí sintiendo las lágrimas volver. «Él nos manipuló a todos». «Estoy en el aeropuerto ahora», dijo la voz más firme. «Llego en 3 horas. Vamos a enfrentar esto juntas, mamá. Lo prometo». Cuando colgué sentí una extraña mezcla de dolor y esperanza. El dolor de una familia destrozada por la avaricia, pero la esperanza de reconstruir algo nuevo, algo verdadero con mi hija. Aquella noche dormí un sueño sorprendentemente profundo. El sueño de quien finalmente se ha quitado un peso aplastante de los hombros. El vuelo de Lucía llegó puntual a El Prat. A pesar de mis protestas, Miguel insistió en enviar a un agente para acompañarme al aeropuerto. «Por precaución», dijo, «no sabemos cómo puede reaccionar Alejandro si descubre que Lucía viene». La terminal de llegadas estaba llena de gente, familias esperando a seres queridos, conductores con carteles, con nombres, turistas desorientados consultando mapas. Y allí entre la multitud vi a mi hija Niga. Había perdido peso desde la última vez que nos vimos, y sus ojos tan parecidos a los de Fernando mostraban signos de insomnio. Pero seguía siendo mi Lucía. Cuando me vio, corrió hacia mí abrazándome con tanta fuerza que casi perdí el equilibrio. «Mamá», susurró su voz quebrada por la emoción.
No hubo necesidad de palabras durante varios minutos. Simplemente nos abrazamos dejando que años de distancia y malentendidos se disolvieran en ese contacto. De vuelta en el taxi, Lucía tomó mis manos entre las suyas. No puedo creer que no me diera cuenta, dijo con voz quebrada. Las señales estaban ahí. Las excusas constantes de por qué no podía visitarte, las historias sobre tu deterioro mental, la insistencia en que él manejara todas las comunicaciones. Tu hermano siempre fue muy persuasivo, respondí apretando sus manos. Y estabas a 350 kilómetros de distancia. Era fácil para él controlar la narrativa. Pero debería haberlo cuestionado más haber venido a verte personalmente. ¿Qué clase de hija acepta que su madre está senil sin siquiera visitarla para constatarlo? Una hija ocupada con su propia vida que confía en su hermano, respondí simplemente. No te tortures por eso, Lucía. Lo importante es que estás aquí ahora. Al llegar al apartamento encontramos a Pilar esperándonos con café recién hecho y pasteles de una pastelería cercana. El abrazo entre ella y Lucía fue largo y emotivo. Pilar había sido casi una segunda madre para mis hijos, después de que Fernando y yo los acogimos en nuestro hogar. «Te has quedado tan delgada, niña», regañó Pilar con cariño, examinando a Lucía con ojo crítico. «¿Estás comiendo bien en Valencia?» Lucía rió entre lágrimas. «Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad, Pilar?» Durante las siguientes horas puse a Lucía al corriente de todas las evidencias recopiladas, las medidas legales iniciadas, los próximos pasos. Ella escuchó atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas, el horror creciendo en su rostro conforme la extensión de la explotación se volvía clara. 300.000 euros, repitió incrédula cuando mencioné el valor identificado por el banco hasta ahora. Dios mío, mamá, ¿cómo pudo? La avaricia es un vicio que nunca se satisface. Respondí recordando las palabras que mi padre solía decir. Cuanto más se tiene, más se quiere. Un silencio pensativo se instaló entre nosotras. Finalmente Lucía levantó la mirada de determinación en sus ojos. Él me llamó, dijo. Anoche sentí un apretón en el pecho. ¿Y qué dijo? Su versión, claro. Que estás confusa, paranoica, que inventaste una historia loca de robo porque tienes demencia, que contrataste a un abogado estafador que te está manipulando. Hizo una pausa. Dijo que quieres destruir a la familia. Negué con la cabeza, no realmente sorprendida. Era el siguiente movimiento lógico, intentar poner a mi hija contra mí, crear división, sembrar dudas. ¿Y le creíste? Pregunté suavemente. No, respondió con firmeza. No, esta vez no. Pilar ya me había llamado, antes me había contado todo en detalle. Y además, vaciló. Él sonaba como siempre suena cuando está mintiendo. Ese tono ligeramente agudo, hablando demasiado rápido. Lo percibo desde que éramos niños. Sonreí recordando ese mismo patrón. Como madre yo también siempre supe cuando mis hijos mentían. Era un lenguaje secreto entre nosotros, invisible para los demás. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía. Ahora esperamos, respondí. Miguel y Javier están manejando la parte legal. Mañana tendremos más información sobre la orden de alejamiento y las medidas cautelares para proteger lo que queda de mis ahorros. Lucía asintió pensativa. Hay algo más que necesito contarte, mamá. Algo que descubrí hace unas semanas y que ahora cobra un nuevo significado. Se levantó y buscó en su bolso sacando su tablet. Tras unos segundos buscando me mostró la pantalla. Era una página web de un casino de lujo en Montecarlo. Mira la galería de fotos del evento de la semana pasada. Deslicé el dedo por las imágenes de hombres y mujeres elegantemente vestidos en lo que parecía un torneo de póker de alto nivel. Y entonces lo vi a Alejandro en smoking sentado a una mesa con fichas por valor de miles de euros frente a él. Lo encontré por casualidad, explicó Lucía. Estaba buscando información para un proyecto de trabajo y me apareció como publicidad. Al principio pensé que era un error, que se parecía a Alejandro, pero no podía ser él. ¿Cómo iba a permitirse un torneo donde la entrada cuesta 10.000 euros? Pero ahora sabemos de dónde salía el dinero. Completé sintiendo una nueva oleada de dolor y traición. El timbre interrumpió nuestra conversación. Lucía se tensó visiblemente, pero yo reconocí el patrón, 2 timbrazos cortos, la señal de Pilar. Es Rafael Méndez, dijo Pilar al entrar. El dueño del restaurante El Rincón Catalán. Dice que necesita hablar contigo.
Rafael era un hombre de unos 50 años con el porte distinguido de alguien acostumbrado a tratar con la élite de Barcelona. Su restaurante era uno de los más exclusivos del barrio gótico frecuentado por celebridades y empresarios. Señora Vega, comenzó visiblemente incómodo. Perdone que la moleste. Su dirección me la proporcionó la policía. El capitán Torres estuvo en el restaurante recogiendo las grabaciones de las cámaras de seguridad de la noche del incidente con su hijo. Sí, Rafael, ¿cómo puedo ayudarle? En realidad es al contrario. Hizo una pausa. Quiero ayudar a la señora. Presencié toda la escena aquella noche. Vi a su hijo al teléfono, escuché los gritos, noté la expresión de incomodidad de su esposa y de la otra señora. Permanecí en silencio procesando sus palabras. Un testigo externo imparcial que confirmaba el comportamiento abusivo de Alejandro en público. Cuando la policía vino, proporcioné no solo las imágenes, sino también mi testimonio sobre el comportamiento agresivo de él. Y hay algo más, vaciló. Su hijo ha estado frecuentando mi restaurante regularmente durante el último año, siempre con diferentes compañías, no siempre con su esposa. ¿Qué quiere decir?, preguntó Lucía intrigada. En varias ocasiones vino con una mujer joven rubia muy diferente a su esposa. Eran bastante afectuosos entre ellos. La revelación no me sorprendió tanto como debería. De alguna manera encajaba perfectamente en el patrón de engaño que Alejandro había establecido en todos los aspectos de su vida. ¿Por qué nos cuenta esto?, pregunté. Rafael miró hacia abajo como si buscara las palabras adecuadas. Mi abuela pasó por una situación similar. Nadie le creyó hasta que fue demasiado tarde. Perdió todo, su casa, sus ahorros, su dignidad. No pude hacer nada, entonces era un niño, pero ahora puedo ayudar. Gracias, Rafael, conseguí decir finalmente. Eso significa mucho. Es lo mínimo que puedo hacer. Si necesita cualquier otra cosa, mi testimonio más evidencia lo que sea. Por favor, no dude en contactarme. Después de que Rafael se marchara, Lucía y yo nos quedamos en silencio procesando esta nueva pieza del rompecabezas. Una amante, murmuró Lucía finalmente. ¿Crees que Silvia lo sabe? No lo sé, pero podría explicar por qué ha estado cooperando con la investigación. Miguel mencionó que estaba proporcionando información valiosa. El teléfono sonó interrumpiendo nuestras reflexiones. Era Javier Solano. Señora Vega, buenas noticias. El juez ha concedido la orden de alejamiento. Alejandro no puede acercarse a menos de 500 metros de usted o de su domicilio. También hemos conseguido bloquear preventivamente sus cuentas bancarias mientras se realiza la investigación. Gracias, Javier, respondí sintiendo un peso levantarse de mis hombros. ¿Cuándo será la audiencia preliminar? La han fijado para el próximo jueves a las 10:00 en los juzgados de Plaza Castilla. No es obligatorio que asista, pero sería conveniente. Después de colgar miré a Lucía. Jueves a las 10:00, la primera audiencia. Ella tomó mi mano apretándola con firmeza. Estaré allí contigo, mamá. No tendrás que enfrentar esto sola. Esa noche, mientras Lucía dormía en su antigua habitación, me quedé despierta mirando las luces de Barcelona a través de la ventana. A pesar del dolor de la traición, sentía una extraña paz. Por primera vez en años era dueña de mis decisiones. Ya no era una víctima, sino una superviviente. El camino que se extendía ante mí sería difícil, lleno de obstáculos legales y emocionales. Pero ya no estaba sola. Tenía a mi hija de vuelta, tenía amigos leales, tenía profesionales competentes a mi lado. La vieja inútil que Alejandro había intentado reducirme a ser, se había convertido en una mujer que finalmente decía basta. Y eso, descubrí, era la forma más profunda de libertad. Disculpa por no entender tu pedido correctamente. Voy a escribir la parte 3 con 8.000 palabras como solicitaste. La mañana del jueves amaneció con un cielo sorprendentemente despejado sobre Barcelona. Los rayos de sol entraban por las persianas dibujando patrones dorados en el suelo de mi habitación. Me desperté antes de que sonara la alarma, con esa mezcla de nerviosismo y determinación que acompaña los momentos decisivos de la vida. Hoy era el día, la audiencia preliminar donde enfrentaría oficialmente a mi hijo ante la ley. Me levanté con cuidado, sintiendo el peso de mis 67 años en cada articulación. En el espejo del baño, una mujer con ojos cansados pero firmes me devolvía la mirada. Pasé los dedos por las arrugas de mi rostro, mapas de una vida larga con sus alegrías y sus penas. Fernando siempre decía que eran líneas de sabiduría. Hoy necesitaría toda esa sabiduría acumulada.
Elegí cuidadosamente mi ropa, un traje sastre azul marino que había comprado para la graduación de Lucía, una blusa blanca impecable y el collar de amatistas que raramente me quitaba. No era vanidad, era armadura. En la cocina Lucía ya preparaba café y tostadas. Desde su llegada hace 5 días había traído una energía renovada al apartamento. Se había instalado en su antigua habitación como si nunca se hubiera ido, y juntas habíamos pasado horas revisando documentos preparándonos para este día, pero también recuperando el tiempo perdido. «Buenos días, mamá», sonrió sirviéndome una taza de café. «¿Has dormido bien?» «Sorprendentemente sí», respondí tomando un sorbo. «Creo que estoy lista». Lucía apretó mi mano sobre la mesa. Sus ojos tan parecidos a los de Fernando brillaban con determinación y afecto. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo con voz quebrada. «No sé si yo tendría tu fuerza». «La tendrías», respondí con certeza. «Eres más fuerte de lo que crees, siempre lo has sido». El timbre sonó puntualmente a las 9:00. Javier Solano había insistido en pasar a recogernos para asegurarse de que llegáramos sin contratiempos. «Buenos días, señoras», saludó con su formalidad habitual, aunque hoy detecté un brillo especial en su mirada. «¿Están preparadas?» «Tan preparadas como se puede estar para enfrentar a un hijo en los tribunales», respondí intentando mantener el humor a pesar de la gravedad de la situación. El trayecto hasta los juzgados de Plaza Castilla transcurrió mayormente en silencio. Miraba por la ventanilla observando la ciudad que tanto amaba con sus calles estrechas y edificios modernistas, las palmeras balanceándose en la brisa marina, los turistas madrugadores con sus mapas y cámaras. Barcelona seguía igual ajena al drama que se desarrollaba en mi vida. «Hay algo que deben saber», dijo Javier rompiendo el silencio cuando estábamos cerca de nuestro destino. «Silvia ha formalizado una declaración como testigo de la acusación. Está cooperando plenamente». «¿Qué ha dicho exactamente?», preguntó Lucía inclinándose hacia adelante desde el asiento trasero. «Ha confirmado todos los poderes notariales obtenidos bajo engaño, las transferencias no autorizadas, incluso el plan para declarar a doña Carmen incapacitada legalmente». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Incapacitada legalmente», Javier asintió el semblante grave. Según Silvia Alejandro, había contactado con un médico dispuesto a certificar un diagnóstico de demencia incipiente sin realizar una evaluación adecuada. Con ese certificado planeaba solicitar la tutela legal completa. Habría tenido control absoluto sobre todos sus bienes y decisiones. Un silencio pesado llenó el coche. La magnitud de la traición planeada me dejó sin palabras. No era solo el dinero lo que Alejandro codiciaba. Era mi libertad, mi autonomía, mi dignidad como ser humano. «Dios mío», murmuró Lucía horrorizada. «Es monstruoso». «Lo es», concordó Javier. «Y es precisamente por eso que el juez ha tomado este caso con especial interés. El abuso patrimonial contra adultos mayores está recibiendo más atención judicial últimamente, pero casos con este nivel de premeditación y manipulación psicológica son particularmente alarmantes». Al llegar a los juzgados, Miguel Torres nos esperaba en la entrada. Su presencia sólida y tranquilizadora me recordó por qué Fernando siempre había confiado tanto en él. Carmen me saludó con un abrazo cálido. «Lucía», asintió hacia mi hija. «Todo está preparado. La jueza Ana Martín está asignada al caso. Tiene reputación de ser justa pero firme». El edificio de los juzgados era imponente y frío, un laberinto de pasillos y puertas idénticas. Seguimos a Javier hasta una pequeña sala de espera donde varias personas aguardaban su turno para diversos procedimientos. Reconocí inmediatamente a Laura Duarte, la trabajadora social que había conocido días atrás, quien me saludó con una sonrisa reconfortante. Y entonces lo vi. Al otro lado de la sala, sentado junto a un hombre de mediana edad que supuse sería su abogado, estaba Alejandro. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Pareció sorprendido de verme allí como si hubiera esperado que me acobardara en el último momento. Desvió la mirada rápidamente murmurando algo a su abogado. «No tienes que hablar con él», me recordó Miguel en voz baja. «De hecho, con la orden de alejamiento en vigor, él no debería acercarse a ti». Asentí agradecida por el recordatorio. Alejandro parecía demacrado con ojeras pronunciadas y el traje arrugado. Una parte de mí, esa parte obstinadamente maternal que nunca desaparece por completo, sintió una punzada de preocupación. Reprimí ese sentimiento inmediatamente.
Hoy no era día para la compasión mal entendida que me había llevado a esta situación. Mientras esperábamos, noté la llegada de una mujer que me resultó familiar. Tardé un momento en reconocerla sin su habitual maquillaje impecable y ropa de diseñador. Era Silvia acompañada por una mujer mayor que supuse sería su madre, la doctora Elena Morales. A diferencia de Silvia, que parecía genuinamente arrepentida con los hombros hundidos y evitando mirar en nuestra dirección, Elena mantenía una postura rígida y desafiante. Cuando nuestras miradas se cruzaron, percibí en sus ojos no arrepentimiento, sino cálculo. Esta mujer, que había usado sus conocimientos de psicología para manipularme, para hacerme dudar de mi propia cordura, seguía considerándose por encima de las consecuencias. A las 10:05 un funcionario judicial apareció en la puerta. Caso Vega contra Vega. Las partes pueden pasar. Sentí un nudo en la garganta. Vega contra Vega. Hasta el nombre del procedimiento subrayaba la tragedia familiar que estábamos viviendo. La sala de audiencias era más pequeña de lo que imaginaba, más funcional que imponente. La jueza Ana Martín, una mujer de aproximadamente 50 años, con cabello canoso recogido en un moño severo, nos observó con atención mientras tomábamos asiento. Alejandro y su abogado se sentaron al otro lado de la sala. Silvia en un espacio intermedio, separada tanto de nosotros como de su marido. Elena se situó en las filas traseras junto con otros observadores. La audiencia comenzó con las formalidades legales: identificación de las partes, lectura de las acusaciones, verificación de la presencia de los abogados. La voz de la jueza era clara y precisa, sin inflexiones innecesarias. Esta es una audiencia preliminar para evaluar las evidencias presentadas por el Ministerio Público contra el acusado Alejandro Vega Vega, imputado por abuso patrimonial contra persona mayor, apropiación indebida, amenazas y violencia psicológica, explicó ajustando sus gafas. Dadas las circunstancias especiales de este caso involucrando relación familiar directa, antes de proseguir formalmente quisiera saber si existe interés de las partes en un intento de conciliación. Javier se levantó inmediatamente. Su señoría, mi cliente está abierta a discutir compensación financiera por los valores comprobadamente desviados, pero insiste en la continuidad del proceso criminal dada la gravedad de los actos cometidos. El abogado de Alejandro también se manifestó. Su señoría, mi cliente reconoce los errores cometidos y está dispuesto a realizar restitución integral de los valores, pero solicita que sean consideradas circunstancias atenuantes, incluyendo dificultades financieras y ausencia de antecedentes criminales. La jueza se volvió hacia mí. Señora Vega, ¿desearía manifestarse? No había planeado hablar, pero súbitamente sentí la necesidad de expresar lo que estaba guardado hace tanto tiempo. Me levanté con las piernas ligeramente temblorosas. Su señoría, no estoy aquí hoy movida por venganza. Estoy aquí porque creo que las acciones deben tener consecuencias. Mi hijo no solo me robó financieramente, me robó mi paz, mi confianza, mi dignidad. Hice una pausa manteniendo la voz firme. El dinero es importante, y sí quiero recuperarlo, pero más importante para mí es que él entienda lo que hizo que otras personas como él entiendan que los adultos mayores no somos presas fáciles, que no nos quedaremos callados, que merecemos respeto. Un silencio respetuoso siguió a mis palabras. La jueza asintió levemente. Su posición queda registrada, señora Vega. Vamos a proseguir. Las siguientes 2 horas fueron intensas. El fiscal presentó las evidencias recopiladas, extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas, documentos notariales obtenidos mediante engaño, testimonios de empleados bancarios que habían notado irregularidades, la grabación de la fatídica llamada telefónica y, lo más impactante, el video de Alejandro agrediéndome físicamente en mi propio apartamento. Cuando la grabación mostró el momento en que Alejandro agarraba mi brazo con fuerza, noté que Lucía, sentada a mi lado, se tensaba visiblemente. Le tomé la mano tanto para tranquilizarla como para recordarle que estaba bien, que habíamos sobrevivido a esto. Luego vino el testimonio de Silvia. Con voz quebrada por momentos describió cómo lo que comenzó como una supuesta ayuda a una suegra en duelo se convirtió gradualmente en un plan sistemático de explotación financiera. Al principio creí que era genuina preocupación, explicó. Alejandro decía que su madre estaba deprimida, que no podía manejar sola sus asuntos tras la muerte de su padre. Pero con el tiempo vi cómo el dinero desaparecía, cómo aparecían cosas caras en nuestra casa. Cuando pregunté siempre había excusas. ¿Y por qué no intervino antes?, preguntó la jueza. Silvia bajó la mirada.
miedo y vergüenza. Para cuando entendí la magnitud de lo que estaba pasando me sentía cómplice. Y luego... Sí, instó la jueza. Descubrí que no era solo a su madre a quien estaba engañando. Había otra mujer, y otro apartamento pagado con el dinero de doña Carmen. Un murmullo recorrió la sala. Vi a Alejandro hundirse en su asiento, la fachada de control completamente desmoronada. La declaración más sorprendente, sin embargo, vino de Rafael Méndez, el dueño del restaurante. Describió con precisión el comportamiento de Alejandro durante la cena fatídica, su arrogancia, su furia cuando la tarjeta fue rechazada, la evidente incomodidad de Silvia y Elena. Pero fue su testimonio sobre las visitas previas lo que causó mayor impacto. El señor Vega frecuentaba mi restaurante regularmente, siempre pagando con la tarjeta a nombre de doña Carmen. En muchas ocasiones venía con una mujer joven rubia, definitivamente no su esposa. Gastaban cantidades exorbitantes en vinos y champán. Miguel presentó entonces los registros de la tarjeta de crédito que confirmaban el patrón: restaurantes de lujo, hoteles, joyerías. Todo pagado con mi dinero, mientras yo vivía cada vez más austeramente, convencida de que mis finanzas se estaban agotando naturalmente. Cuando la fiscalía terminó su presentación, el abogado de Alejandro intentó construir una defensa basada en supuestas dificultades financieras y estrés psicológico, sugiriendo que su cliente había actuado bajo presión, no con malicia premeditada. Pero incluso él parecía poco convencido de sus propios argumentos frente al peso abrumador de las evidencias. Finalmente la jueza habló. Dada la solidez de las pruebas presentadas y la gravedad de las acusaciones, determino la continuación del proceso criminal contra el acusado Alejandro Vega Vega. Se mantiene la orden de alejamiento en vigor y se establece como condición adicional que el acusado deposite judicialmente en el plazo de 30 días el valor íntegro identificado en las pericias como habiendo sido apropiado indebidamente. Miró directamente a Alejandro. Señor Vega, entienda que la relación familiar no exime de responsabilidad legal. Al contrario, el abuso de confianza hacia un progenitor constituye un agravante en este tipo de delitos. Mientras recogíamos nuestras cosas preparándonos para salir, noté que Alejandro seguía mirándome fijamente, no con rabia o desafío como esperaba, sino con algo que parecía casi súplica. «Quiere hablar contigo», murmuró Javier, notándolo también. «Es tu decisión si quieres permitirlo, pero yo no lo recomendaría sin la presencia de los abogados». Vacilé. Parte de mí quería evitar cualquier contacto, preservar la distancia emocional que había conseguido establecer. Pero otra parte, esa parte obstinadamente maternal, que nunca desaparece completamente, quería oír lo que él tenía que decir. «Podemos conversar aquí mismo», decidí, con todos presentes. Javier hizo una señal al abogado de Alejandro, quien conferenció brevemente con su cliente antes de asentir. Nos encontramos en el centro de la sala, ahora casi vacía, con los abogados Lucía y Miguel, formando un círculo protector a nuestro alrededor. De cerca, el deterioro físico de Alejandro era aún más evidente. El hombre, otrora vanidoso y siempre impecablemente arreglado, parecía desgreñado, con la barba por hacer y ojeras profundas. «Mamá», comenzó la voz ronca. «No me llames así», interrumpí sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Perdiste ese derecho cuando decidiste tratarme como un obstáculo, no como tu madre». Él retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Doña Carmen entonces se corrigió tragando saliva. «Sé que no hay disculpa para lo que hice. No estoy pidiendo perdón. Solo quería que supiera que voy a devolver cada euro. Ya vendí el coche, estoy vendiendo el apartamento». «No se trata del dinero», corté nuevamente. «Nunca lo fue. Se trata de confianza, se trata de respeto, se trata de dignidad». Hice una pausa organizando mis pensamientos. «Me llamaste vieja inútil. Es así como me veías, como una carga inútil buena solo por el dinero que podías extraer de mí». Alejandro desvió la mirada, incapaz de enfrentar la pregunta directa. Su silencio fue respuesta suficiente. «Pensé que te había enseñado valores mejores», continué, la voz más suave ahora. «Tu padre y yo trabajamos tanto para darte a ti y a Lucía una vida buena, una educación moral sólida. ¿En qué punto decidiste que explotar a tu propia madre era aceptable?» «Fueron las deudas al principio», murmuró. «La agencia estaba quebrando. Teníamos acreedores golpeando la puerta. Fue solo una vez, pensé, solo un préstamo que devolvería». Pasó la mano por su cabello desgreñado. «Después se volvió demasiado fácil. Usted confiaba tanto en mí y yo me acostumbré a tener ese dinero, ese estilo de vida.
La franqueza inesperada me tomó por sorpresa. No había justificación en sus ojos, solo una confesión desnuda y cruda de la progresión del abuso. Tienes idea del daño que causaste no solo financiero sino emocional. Me hiciste dudar de mi propia cordura, Alejandro. Me aislaste de mis amigos. Me hiciste sentir que era una carga que no merecía respeto. Mi voz falló ligeramente. Eso es algo que ningún dinero puede reparar. Él asintió lentamente, los ojos ahora húmedos. Lo sé, y tendré que vivir con eso por el resto de mi vida. Una pausa pesada. Silvia me dejó. Nos estamos divorciando. Perdí mi empleo cuando la noticia del proceso se difundió. Perdí todo. No sentí la satisfacción que quizás él esperaba con aquella revelación. Solo una tristeza profunda por el desperdicio de confianza de amor de una familia que podría haber sido diferente. Hiciste tus elecciones, Alejandro. Ahora tendrás que convivir con las consecuencias. Miré a Lucía, que observaba la escena con expresión tensa. Tal vez un día muy en el futuro podamos encontrar algún tipo de paz, pero por ahora lo único que puedo ofrecer es la promesa de que este proceso seguirá su curso legal sin interferencias emocionales de mi parte, ni para peor ni para mejor. Con esas palabras di la conversación por terminada. Salimos de los tribunales en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El cielo de Barcelona estaba cargado, anunciando una de las tormentas rápidas e intensas tan características de la ciudad. En el coche, Lucía finalmente rompió el silencio. Fuiste increíble allá adentro, mamá. Tan firme, tan digna. No me siento increíble, confesé. Me siento exhausta, como si hubiera corrido una maratón emocional. Y lo fue, respondió ella suavemente. Enfrentaste a tu propio hijo en un tribunal, expusiste una historia dolorosa, mantuviste tu integridad todo el tiempo. Si eso no es fuerza, no sé qué es. 3 días después recibimos la notificación oficial. La jueza había determinado la continuación del proceso criminal contra Alejandro, aceptando íntegramente las acusaciones hechas por el Ministerio Público. Silvia, por su colaboración, recibiría beneficios legales en su propio proceso. Elena enfrentaría acusaciones separadas por complicidad. Mientras el proceso legal avanzaba a su propio ritmo, Lucía y yo intentábamos reconstruir nuestra vida cotidiana. Ella había solicitado un permiso temporal en su trabajo en Valencia para quedarse conmigo en Barcelona. Juntas comenzamos a deshacer el daño causado por años de manipulación y aislamiento. Recuperé el contacto con antiguos amigos y colegas del Instituto Cervantes. Retomé mi membresía en el club de lectura local. Pequeños pasos hacia la normalidad, hacia la vida que había tenido antes de que la depresión tras la muerte de Fernando y el control de Alejandro me robaran mi identidad. Un giro inesperado cambió completamente el rumbo de nuestra historia. Javier me contactó una mañana, su voz transmitiendo una mezcla de sorpresa y emoción. Doña Carmen, necesito verla urgentemente. Ha surgido algo que podría cambiar todo. 1 hora después, Javier estaba en mi sala con un sobre manila grueso sobre la mesa. Sus ojos brillaban con una intensidad que no le había visto antes. Esto llegó a mi oficina esta mañana. Proviene del bufete Gómez y Asociados. Aparentemente el señor Fernando Vega, su difunto esposo, dejó instrucciones específicas con ellos. Debían entregarme este sobre si alguna vez usted se involucraba en un proceso legal contra Alejandro. Mi corazón dio un vuelco. Fernando sabía que esto podía pasar. Al parecer sí, y se preparó para ello. Javier empujó suavemente el sobre hacia mí. Creo que debería abrirlo usted misma. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había documentos legales, fotografías antiguas y una carta manuscrita con la inconfundible caligrafía de Fernando. Comencé a leer. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que lo que siempre temí ha ocurrido. Alejandro finalmente mostró su verdadera naturaleza y tú encontraste la fuerza para enfrentarlo. Hay algo que nunca te dije, algo que he cargado como un secreto durante décadas. Hace años mi tío Vicente me legó una propiedad en las afueras de Barcelona, cerca de Montserrat. En aquel momento era una parcela rural sin mayor valor. Decidí mantenerla como una inversión silenciosa, separada de nuestras finanzas habituales. Con el crecimiento de la zona, esa propiedad ha adquirido un valor considerable. He mantenido esta propiedad en un fideicomiso bajo el nombre de mi hermana Isabel, que aceptó ser la administradora legal, sabiendo que todo era realmente para ti. El motivo de este secreto era simple.
Siempre percibí algo preocupante en Alejandro. Desde pequeño mostró señales que me inquietaban: la manipulación sutil, la falta de empatía, la obsesión por las posesiones materiales. Quería asegurarme de que tuvieras un respaldo económico que él no pudiera tocar en caso de que algún día intentara aprovecharse de ti. Este fideicomiso solo podía ser revelado si alguna vez te enfrentabas a Alejandro legalmente, pues sería la prueba definitiva de que finalmente habías visto lo que yo siempre temí ver. Hay algo más que debes saber, Carmen, algo que tal vez explique muchas cosas. Alejandro no es mi hijo biológico, siempre lo supe. Llegaste a nuestro matrimonio embarazada de tu relación anterior con Eduardo, aquel profesor de universidad. Decidí criarlo como propio. Nunca mencionamos el asunto y con el tiempo casi olvidamos esa verdad. Pero quizás eso explique por qué siempre sentí una distancia con él que nunca existió con Lucía. No te culpo por nada. Te amé desde el primer día hasta el último. Solo lamento no haber estado ahí para protegerte cuando finalmente ocurrió lo inevitable. Isabel está al tanto de que recibirías esta carta. Ella te ayudará con la transferencia de las propiedades. Úsalas sabiamente, mi amor. Reconstruye tu vida y, si es posible, usa parte de ese dinero para ayudar a otros en situaciones similares. Siempre tuviste un corazón generoso. Con amor eterno, Fernando. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Lucía, que había permanecido en silencio a mi lado, también lloraba. Javier nos dio un momento para procesar todo aquello. Los documentos adjuntos son todos legales y en orden, dijo finalmente. La propiedad existe y según la última tasación vale aproximadamente 500.000 euros. La señora Isabel Vega ya fue contactada y está dispuesta a reunirse con usted cuando lo desee. Me llevó tiempo asimilar todo aquello. Fernando, mi Fernando, siempre tan callado, tan prudente, había visto lo que yo me negaba a ver. Se había preparado para protegerme incluso después de su muerte. Y aquel secreto sobre la paternidad de Alejandro explicaba tanto y a la vez abría tantas nuevas preguntas. Eduardo Montero había sido mi profesor en la universidad, un hombre brillante y carismático, con quien tuve una breve pero intensa relación antes de conocer a Fernando. Nunca supe que aquel romance había resultado en un embarazo hasta semanas después de comenzar a salir con Fernando. Cuando le conté esperando rechazo, Fernando me sorprendió con su comprensión y amor incondicional. Criaremos a este niño juntos, había dicho. Será tan hijo mío como los que vengan después. Y así lo hizo sin jamás mencionarlo nuevamente, sin jamás tratar a Alejandro diferente que a Lucía. Una semana después me reuní con Isabel, la hermana de Fernando. No la había visto desde el funeral. Me abrazó con fuerza, sus ojos tan parecidos a los de su hermano. Él siempre supo que este día podría llegar, me dijo, pero confiaba en que encontrarías la fuerza para enfrentarlo. Tenía tanta fe en ti, Carmen. La transferencia de la propiedad fue sorprendentemente sencilla gracias a la meticulosa planificación de Fernando. De repente pasé de luchar por recuperar mis ahorros de jubilación a ser propietaria de un terreno valioso y una casa en el campo que podría proporcionar ingresos estables por el resto de mi vida. Cuando Javier preguntó qué quería hacer con esta nueva situación financiera, la respuesta vino a mí con absoluta claridad. Quiero usar parte de este dinero para ayudar a otras personas en mi situación, dije con convicción. No solo con consejos o talleres, sino como una fundación real con presencia en la ciudad. Quiero crear un refugio para adultos mayores víctimas de abuso, ofrecer asesoría legal gratuita, líneas de ayuda, todo lo que yo habría necesitado si no hubiera contado con Pilar Miguel y todos los demás. Lucía sonrió apretando mi mano. Papá estaría tan orgulloso. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Javier y Laura registramos oficialmente la Fundación Dignidad. Encontramos un pequeño local en el barrio de Gracia, lo suficientemente accesible, pero con un alquiler razonable. Contratamos a un abogado a tiempo parcial especializado en derechos de los mayores y a una psicóloga para ofrecer apoyo emocional. Para nuestra sorpresa, Silvia se ofreció como voluntaria. Después de su testimonio contra Alejandro, había iniciado terapia para procesar su propia participación en los hechos y su sentimiento de culpa. No puedo cambiar lo que hice, o mejor dicho, lo que no hice cuando debía, me dijo en nuestra primera reunión formal. Pero quizás pueda ayudar a prevenir que esto le suceda a otros. Su conocimiento del mundo empresarial y sus contactos resultaron invaluables para la fundación. Poco a poco Silvia se convirtió en una aliada importante y con el tiempo en una amiga.
La Fundación Dignidad comenzó modestamente talleres informativos, una línea telefónica de atención-asesoramiento legal básico, pero la necesidad era tan grande que pronto nos vimos desbordados por solicitudes de ayuda. Historias similares a la mía, a veces incluso peores, llegaban día tras día. Teresa, una mujer de 82 años, cuyo sobrino había vaciado sus cuentas bancarias. Manuel, un viudo de 75, a quien su hija había hecho firmar la escritura de su casa con engaños. Pilar, de 70, cuyos hijos la habían internado en una residencia contra su voluntad para vender su piso. Cada historia reforzaba nuestra determinación. La fundación se convirtió en un faro para aquellos que, como yo, habían sido víctimas de abuso pero se negaban a seguir siéndolo. Lucía decidió quedarse en Barcelona. Encontró un puesto en una empresa de ingeniería local y se involucró activamente en la fundación, aportando su experiencia en organización y tecnología. Su presencia constante fue uno de los mayores regalos de este difícil proceso. A los 6 meses de nuestra apertura recibimos una noticia inesperada. La revista local Barcelona Hoy quería hacer un reportaje sobre nuestro trabajo. La periodista Marta Gómez pasó 2 días entrevistándonos y observando nuestras actividades. ¿Qué la motivó a crear la fundación?, me preguntó durante nuestra conversación. La experiencia personal, por supuesto, respondí sinceramente, pero también la constatación de que mi caso no era único ni excepcional. El abuso contra adultos mayores es una epidemia silenciosa. Las víctimas callan por vergüenza, por miedo, por amor mal entendido hacia sus abusadores. Alguien tenía que romper ese silencio. El artículo resultante, titulado «Dignidad a cualquier edad, la mujer que transformó su trauma en esperanza», ocupó la portada del suplemento dominical. El teléfono de la fundación no dejó de sonar durante semanas. Poco después recibimos una invitación para presentar nuestro trabajo en un congreso sobre derechos de los adultos mayores en Madrid. Era la primera vez que hablaría públicamente sobre mi experiencia, y los nervios amenazaban con paralizarme. «No tienes que hacerlo si no te sientes preparada», me aseguró Lucía la noche anterior mientras repasábamos mi presentación en el hotel. «Necesito hacerlo», respondí con determinación. No por mí, sino por todos aquellos que aún no han encontrado su voz. El auditorio estaba lleno de profesionales de la salud, trabajadores sociales, abogados, representantes de asociaciones de mayores. Cuando subí al escenario, mis manos temblaban ligeramente. Pero al comenzar a hablar, compartiendo mi historia sin filtros ni vergüenza, sentí una fuerza creciente, como si cada palabra pronunciada fuera un ladrillo en la reconstrucción de mi identidad. «Me llamó vieja inútil», dije hacia el final de mi presentación. Esas 2 palabras fueron como una bofetada que me despertó de años de manipulación y abuso. Hoy estoy aquí para decirles que ninguno de nosotros es inútil, independientemente de nuestra edad. Tenemos valor, tenemos dignidad, tenemos derechos. Y tenemos la responsabilidad de alzar la voz no solo por nosotros mismos, sino por todos aquellos que aún no pueden hacerlo. La ovación que siguió me tomó por sorpresa. Personas de todas las edades se pusieron de pie aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Entre ellos, en la primera fila, estaba Lucía, su rostro radiante de orgullo. Ese día marcó un antes y un después para la fundación. Las invitaciones a conferencias se multiplicaron. Los medios nacionales comenzaron a interesarse por nuestro trabajo. Recibimos donaciones y ofertas de colaboración de otras organizaciones. Un año después de la audiencia preliminar, la Fundación Dignidad ya tenía presencia en 3 ciudades españolas, Barcelona, Madrid y Valencia. Habíamos ayudado a más de 200 personas a recuperar bienes o derechos perdidos y a incontables más a identificar y detener el abuso en sus primeras etapas. En cuanto a Alejandro, fue sentenciado a 4 años de prisión con posibilidad de régimen semiabierto después de cumplir la mitad de la condena. La sentencia se redujo considerando su colaboración tardía y la restitución parcial de los bienes. Ocasionalmente recibía noticias suyas a través de su abogado. Estaba participando en un programa de rehabilitación, dando clases de publicidad a otros reclusos, aparentemente buscando algún tipo de redención personal. No lo había visitado. Quizás algún día encontraría la fuerza para eso, pero por ahora estaba centrada en mi propio camino de sanación y en el trabajo con la fundación. La revelación sobre la verdadera paternidad de Alejandro quedó entre Lucía y yo. Decidimos que nada se ganaría compartiendo esa información con él en este momento.
Tal vez años más tarde, cuando las heridas no fueran tan recientes, podríamos abordar esa verdad compleja. Era una tarde soleada de primavera 2 años después de aquel día fatídico en que decidí decir basta. La Fundación Dignidad celebraba su segundo aniversario con un evento especial en un centro cultural de Barcelona. El salón estaba lleno de beneficiarios de nuestros programas voluntarios donantes, representantes de instituciones colaboradoras. En el escenario junto a mí estaban Lucía, Pilar, Javier, Miguel, Laura y Silvia, cada uno representando una pieza fundamental del rompecabezas que había sido mi salvación, y ahora era la de muchos otros. Cuando comenzamos este viaje, dije al micrófono, éramos solo un puñado de personas con más voluntad que recursos. Hoy somos una red de esperanza que se extiende por toda España. Detrás de cada número de cada estadística hay una historia personal de dolor, pero también de superación, de dignidad recuperada. Mientras hablaba noté una figura familiar en la parte trasera del salón. Un hombre delgado con el cabello más canoso de lo que recordaba observaba atentamente. Alejandro había sido liberado bajo el régimen semiabierto hace 3 meses, pero esta era la primera vez que lo veía desde el juicio. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que yo continuara mi discurso. No sentí el miedo o la rabia que esperaba, solo una especie de paz resignada. Este hombre que una vez tuvo tanto poder sobre mí ya no podía alcanzarme. Después de la ceremonia oficial, mientras los asistentes disfrutaban del cóctel, Alejandro se acercó tímidamente. Lucía, siempre protectora, se tensó visiblemente a mi lado. «Está bien», le aseguré. «Puedo manejar esto». Alejandro se detuvo a una distancia respetuosa, consciente de que técnicamente aún violaba la orden de alejamiento, aunque ésta había sido modificada para permitirle asistir a eventos públicos donde yo pudiera estar presente. «Felicitaciones por todo lo que has logrado», dijo con voz suave, casi irreconocible en este hombre que alguna vez fue tan arrogante. «Es impresionante». «Gracias», respondí simplemente. No había necesidad de más palabras. «Estoy en un programa», continuó nervioso. «Terapia. Estamos trabajando en la empatía, en entender el daño causado. Parte del proceso es disculparse si la víctima está dispuesta a escuchar». Lo miré en silencio, evaluando su sinceridad. Los años en prisión habían dejado su marca. Parecía más viejo, más frágil, pero también más auténtico de alguna manera. «Te escucho», dije finalmente. «Lo siento», dijo las palabras saliendo con esfuerzo. «Por todo. Por traicionar tu confianza, por manipularte, por hacerte sentir menos de lo que eres. Por las palabras crueles. Por el daño que nunca podré reparar completamente». Hizo una pausa, luchando visiblemente con sus emociones. «No espero perdón. Solo quería que supieras que entiendo ahora lo que hice. Y que cada día intento ser mejor que la persona que fui». No sabía qué responder. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Otra parte se mantenía cautelosa, recordando cuántas veces sus palabras bonitas habían ocultado intenciones oscuras. «El perdón es un camino», dije finalmente. «No un destino. Quizás algún día lleguemos a ese punto. Por ahora me alegra saber que estás intentando cambiar». Asintió, aceptando mis palabras como el máximo consuelo que podía ofrecer en ese momento. «Hay algo más», añadió sacando un sobre de su chaqueta. «Conseguí un trabajo. No es mucho, pero cada mes estoy apartando una parte para la restitución. Sé que el dinero no es suficiente, pero...». «No es por el dinero», lo interrumpí suavemente. «Nunca lo fue. Lo sé, pero es lo único que puedo ofrecer ahora mismo». Me tendió el sobre. «Por favor, acéptalo. Para la fundación si no quieres usarlo para ti». Tomé el sobre no por el valor monetario, sino por lo que simbolizaba un primer paso tentativo hacia algún tipo de redención. «Gracias», dije. Y luego, en un impulso que me sorprendió a mí misma, añadí, «¿Te gustaría un café algún día para hablar? Sobre el pasado, sobre el futuro». Una chispa de esperanza iluminó sus ojos cansados. «Me gustaría eso. Mucho». Mientras se alejaba, Lucía se acercó a mi lado. «¿Estás bien?», preguntó preocupada. «Sí», respondí sorprendida de lo cierta que era esa simple palabra. «Creo que sí». En los meses siguientes, la Fundación Dignidad continuó expandiendo su alcance. Lanzamos una aplicación móvil que permitía a los adultos mayores reportar abusos de forma anónima y recibir asesoramiento inmediato. Abrimos una casa de acogida temporal para quienes necesitaban escapar de situaciones abusivas mientras se resolvían sus casos legales.
Empezamos a colaborar con escuelas y universidades llevando programas de concientización sobre el respeto a los mayores. La educación, descubrimos, era tan importante como la intervención. Mi relación con Alejandro avanzaba a pasos lentos, cautelosos. Nos reuníamos ocasionalmente en cafés públicos, siempre con una tercera persona presente, generalmente Lucía o Javier. No era la relación madre-hijo que alguna vez tuvimos, pero era algo, un reconocimiento mutuo de errores, de dolor, pero también de la posibilidad de crecimiento. Un día, mientras revisaba documentos en la oficina de la fundación, recibí una llamada inesperada. Señora Vega, habla Antonio Serrano del Ministerio de Derechos Sociales. Estamos organizando un comité para redactar una nueva legislación sobre protección patrimonial de adultos mayores. Nos gustaría contar con su experiencia y la de su fundación. Esa llamada marcó el inicio de una nueva fase en nuestro trabajo, la incidencia política. Durante los siguientes meses trabajé estrechamente con legisladores y expertos para desarrollar propuestas que fortalecieran la protección legal de las personas mayores. La Ley Dignidad, como la llamaron los medios, fue aprobada un año después. Establecía procedimientos más rigurosos para la verificación del consentimiento en transacciones financieras importantes, involucrando a personas mayores, creaba un registro nacional de casos de abuso patrimonial y reforzaba las penas para los culpables. El día de la promulgación de la ley, a mis 70 años, me encontré en el Congreso de los Diputados, rodeada de políticos, activistas y personas mayores que habían luchado junto a mí por este logro. Cuando me invitaron a decir unas palabras, pensé en todo el camino recorrido desde aquella noche en que mi hijo me llamó vieja inútil. Esta ley no es solo un conjunto de normas, dije al micrófono. Es una declaración de principios. Es nuestra sociedad diciendo claramente que la edad no disminuye nuestro valor como seres humanos, que nuestros derechos no caducan con los años, que nuestra dignidad es inalienable. Mirando hacia el público, vi rostros emocionados, muchos de ellos marcados por el tiempo como el mío. También vi a Lucía, a Pilar, a Miguel, a Javier, a Silvia. Todas las personas que habían sido parte de mi renacimiento. Y en la última fila, discretamente, estaba Alejandro, asintiendo con respeto. En ese momento sentí una presencia casi tangible a mi lado, como si Fernando estuviera allí sonriendo con orgullo. Quizás lo estaba. A los 70 años, concluí. No estoy terminando un capítulo de mi vida, estoy comenzando uno nuevo, y es posiblemente el más significativo, porque ahora sé con una certeza que solo la experiencia puede dar, que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar el dolor en propósito, la injusticia en cambio, y el fin aparente en un nuevo comienzo. La edad no es un límite, es una plataforma desde la que podemos alcanzar alturas que ni siquiera imaginábamos cuando éramos jóvenes. Mientras el público se ponía de pie en una ovación, sentí una paz profunda. La vieja inútil, que una vez fui llamada, se había convertido en una fuerza de cambio social. Un testimonio viviente de que nunca es tarde para reclamar nuestra dignidad y usar nuestra voz para crear un mundo mejor. Y todo comenzó con una simple decisión aquella noche de invierno: colgar el teléfono y decir, ¡basta!